Aleluya a tu nombre, Señor. Aleluya. Honramos tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Espíritu Santo. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte. Espíritu de Dios. Santo. Hay una iglesia agradecida que le puede ofrecer a Dios un aplauso en calidad de ofrenda. Fuerte si es para Él. Podemos encender la luz. Creo sin duda alguna que Dios se encuentra en este lugar. Como decía el siervo del Señor, aunque no se mueva en un murmullo, Dios se mueve de muchas formas y maneras, y una de ellas es en esta, en el sigo apacible. Siempre que Dios se mueve, tío Antonio, en la paz, en la tranquilidad, el Espíritu Santo me trae al recuerdo al profeta Elías cuando se escondía de Jezabel, cuando se escondió en aquella peña. Pasó por un torbellino Dios y salió de la peña y dijo, ahí está Dios. Y no estaba. Pasó otra vez en fuego y dijo, ahí está Dios. Y no estaba. Y en tercer lugar pasó un sigo apacible y ahí entendió que estaba Dios. Se tuvo que tapar, ponerse de rodillas y adorar al único Dios verdadero. Ahí entendió el profeta que Dios se puede mover de muchas formas y maneras. Que nadie quiera limitar a Dios, porque es tan grande que no se puede medir. No lo puedes medir, no lo puedes encasillar, no lo puedes encajar. Dios es todo. Lo que pasa es que la palabra del Señor nos da indicios, nos da información para que nuestra mente limitada podamos tener un pequeño fragmento de la inmensidad que Dios es. Pero Dios no tiene límites. Dios es el Todopoderoso y se puede mover como quiera porque Él es Dios. Gloria a Dios para siempre. Miren, creo que la paz de Dios se encuentra en este lugar. Quiero compartir, sé que la hora es un poquito avanzada, pero quiero compartir con ustedes unos minutos de la palabra del Señor. ¿Me permiten? Una palabra de corazón a corazón, de sentimiento a sentimiento, y que no le quepa la menor duda que si yo he venido hasta este lugar a invertir de mi tiempo es para hacerte bien. De todo corazón lo digo, delante de la presencia de nuestro Dios lo digo. Quiero alcanzarte por medio de la palabra del Señor. Que en esta tarde simplemente sea un instrumento, ni más ni menos, un instrumento, pero que en este instrumento esté invertida la palabra del Señor, que nunca vuelve a él vacía, que siempre hace su trabajo, que penetra en lo más profundo del corazón y hace y da su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos esperan palabra de Dios en esta tarde? Levanta conmigo tu mano y lo confirmas con un poderoso aleluya. Poderosa gloria a Dios. Mire, yo le he puesto un título a este mensaje y quiero que reflexionen sobre esto, ¿vale? ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo tienes la casa? El título es muy parecido, ¿te acuerdas, Manola? De un mensaje que traje un viernes que lo titulé ¿Qué tienes en casa? Pero no tiene nada que ver. No es lo mismo qué tienes a cómo tienes. Porque todos sabemos lo que tenemos en casa. Usted sabe si tiene un televisor en casa, ¿no? Usted sabe si tiene un sofá, un colchón, un mueble. Usted sabe lo que tiene en casa. Ahora te pregunto, ¿y usted sabe que tiene a Dios en casa? ¿Lo tienes en casa? Ahora bien, te pregunto, ¿cómo tienes la casa? Porque todos conocemos y sabemos que tenemos a Dios en casa, pero ahora pregunto, ¿cómo tienes la casa? Y de esto se va a tratar el tema.
reflexiones sobre este título: ¿cómo tienes la casa? Pregúntale a que tienes a tu lado: ¿cómo tienes la casa? ¿Limpia? ¿Ordenada? Me van captando, ¿verdad? Limpia, ordenada, sin hacer la faena, los platos tirados, sucios, la cama bien hecha, todo en orden. ¿Cómo tienes la casa? Todo aquel que tenga Biblia me puede acompañar al libro del profeta Ageo, capítulo 1. Muchas gracias. Capítulo 1, verso 2 hasta el 8. Dice así la preciosa palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, por favor. Así ha hablado Jehová Dios de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pregunta Dios. Pues así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, pues sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos nuevamente: meditad sobre vuestros caminos. Y ahora da la solución, porque Dios siempre da la solución a nuestro problema. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Bríndale a Dios este aplauso, por favor, en su palabra. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Podemos tomar asiento, por favor. Miren, el libro del profeta Ageo es un profeta, como ustedes saben, menor para los más nuevos, que es un libro dentro del canon bíblico que apenas tiene 2 capítulos. Su continente es muy pequeño, tiene 2 capítulos, ¿lo lees? Enseguida. El continente es muy pequeño, pero tiene mucho contenido. Porque lo importante no es el continente, sino el contenido. Lo importante no es que seamos una iglesia de 300 personas. Lo importante es que seamos pocos, pero con contenido. Gloria a Dios para siempre. Porque podemos coger, hermanos, un recipiente, podemos coger un frasco de 300.000 litros, pero invertir en él solamente 50. Lo importante no es el contenido, porque el contenido es mucho, pero el continente es poco. Yo prefiero tener menos continente y más contenido, y poder ofrecer como aquella mujer, romper ese frasco de alabastro, ponerme de rodillas delante del Señor y enjuagar sus pies, y que el perfume dé olor grato, aunque sea pequeño pero concentrado. Bendecido sea Dios para siempre. Pues el profeta Ageo tiene muy poco continente, pero tiene mucho contenido. Gloria a Dios para siempre. Por eso el Espíritu Santo le plació, dentro del marco de la voluntad de Dios, poner en el canon bíblico al profeta Ageo. Miren, para ubicarnos en el contexto histórico de esta palabra, de la historia del profeta, como ustedes saben, el reino de Judá fue cautivo durante 70 años por Babilonia, por manos del rey Nabucodonosor. Fueron llevados, fueron castigados, cautivos, lejos de Jerusalén, lejos de la tierra santa, lejos, muy lejos quedó la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios le había prometido y le había dado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y a su descendencia. La tierra que Dios les había prometido, esa tierra tan buena, fructífera, que Josué, juntamente con todo su ejército, conquistó, quedó atrás. Esta tierra que emana leche y miel, quedó atrás el templo del único Dios verdadero que adoraban en el templo de Salomón a Jehová Dios de los ejércitos.
ejércitos ahora están cautivos, privados de su libertad, en una tierra hostil, en una tierra pagana, en una tierra idólatra, en una tierra politeísta. ¿Qué es la palabra politeísta? Que los babilonios tenían a muchos dioses: el dios del sol, el dios de la luna, el dios del mar, el dios de todo. Se inventaban que tenían un dios y ofrecían hasta sus propios hijos en holocausto para brindarle culto y rendirle culto a estos dioses paganos. Y como los judíos eran celosos, miraban y ponían su mirada en Jerusalén y clamaban y decían: ¡ay! ¿Os acordáis cuando adorábamos en el templo? Cuando podíamos sacrificar, cuando podíamos adorar a Dios en el templo, ¿cómo ofrecía el sacerdote en el lugar santísimo sacrificios a Jehová? Sufrían porque estaban lejos de la casa. Sufrían porque no estaban en la casa de Jehová. Sufrían porque no estaban en la tierra que Dios les había dado. Estaban lejos de Jerusalén. Pero cierto día Dios los visita y los saca, hermanos míos, de aquella esclavitud. Porque Dios se acuerda de los suyos. Porque no se dormirá el que te guarda. Porque créanme que los desiertos no son eternos. Es cierto que estuvo el pueblo de Israel, el reino de Judá, durante 70 años cautivados bajo el imperio de Babilonia. Pero llegó el momento que Dios les visitó y les dio libertad. Porque déjame decirte algo, que tus lágrimas no son eternas. Tus lágrimas tienen fecha de caducidad. Tu desierto tiene fecha de caducidad. Tus problemas tienen fecha de caducidad. Créanme, porque Dios te va a visitar pronto. Y Dios te sacará de ese momento por el cual estás pasando y te pondrá de nuevo en el lugar que te mereces. Gloria a Dios para siempre. Tu desierto no es eterno. Tu desierto ya ha marcado Dios en el calendario de su omnisciencia y de su omnipresencia y de su omnipotencia una fecha de caducidad. Tus lágrimas que derramas y que cada lágrima que salen por tus mejillas tienen una pregunta: ¿el por qué me está pasando esto? ¿Por qué me acontece aquello? ¿Por qué estas injusticias? ¿Por qué me han dado la espalda? ¿Por qué he tenido que despedir momentáneamente a un ser querido? Todas esas lágrimas que salen por tus mejillas, créanme de todo corazón, con la palabra de Dios en la mano, tienen fecha de caducidad. Y tus lágrimas que derraman por tu mejilla no caen en saco roto. El Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono, tiene una redoma, un recipiente, y que tus lágrimas están cayendo ahí. Y llegará un momento que Dios enjuagará toda lágrima. Y esas preguntas que tienes con tus lágrimas, que es mucho más que un mensaje, Dios te dará la respuesta. Bendecido sea Dios para siempre. Porque Dios es bueno. Tu desierto no es eterno. Tu desierto va a pasar rápido. Gloria a Dios para siempre. Por eso Jesús, en el monte de las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, dice la palabra: y sentándose Jesús, empezó a ministrar. No necesitó un micro, no necesitó hinchar el pecho, no necesitó ponerse detrás de una estrada, simplemente sentándose empezó a ministrar. Porque tiene autoridad. Porque el que tiene autoridad no hace falta hacer abusos de autoridad. El que tiene autoridad sentado, tiene autoridad en su casa, tiene autoridad con sus hijos, tiene autoridad detrás del púlpito, porque lo avala Dios. Sentándose Jesús empezó a ministrar las bienaventuranzas. Y dice así, tío Antonio: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Miren, tiempo presente, bienaventurado el que llora, tiempo presente, porque ellos serán consolados, tiempo futuro. Y la palabra bienaventurado, Dalecio, quiere decir feliz. Y si lo leen así, feliz el que llora, porque él recibirá consolación. Gramaticalmente, si unimos feliz el que llora,
porque él recibirá consolación. Gramaticalmente hablando, en la lengua castellana, si yo tengo una conversación con el Luis y le digo eso, es algo ilógico, es algo que parece que me estoy volviendo loco. Porque ¿cómo va a recibir consolación? ¿Cómo va a ser feliz una persona que llora? Nunca puede ser feliz una persona que derrama lágrimas. Pero este Dios ilógico, este Dios todopoderoso, este Dios que no se le sirve por medio de la ciencia, ni por medio de la lógica, sino que se le sirve por medio de la ilógica, por medio de la fe. Aunque no entienda nada, te seguiré amando. Y si tú me has dicho que felices somos los que lloramos en el presente, tú nos darás gozo en el futuro, porque el que conoce a Cristo es feliz. El que conoce a Cristo es feliz, aunque llore sigue siendo feliz. Tus lágrimas, tu incomprensión, que no sé por qué, pero ¿por qué no hayas una respuesta? Tus lágrimas no caen en saco roto. La redoma, lo dice el salmista, capítulo 58, versículo 18. La redoma era un recipiente donde se invertía el aceite. El aceite en esa época, y ahora también, era muy valioso, y ahora también se invertía en aquella redoma y lo guardaba, lo protegía, guardaba las propiedades, esto es muy alto, guardaba las propiedades del aceite para que no perdiera la conservación y la calidad del aceite. Eso era una redoma, pues Dios tiene guardada cada lágrima que has derramado por tus mejillas, la tiene guardada en su redoma, que son sus manos aterciopeladas clavadas en aquella cruz. Y créanme que no está cayendo ni una sola en saco roto, la está guardando Dios, tío Juan Antonio, en su redoma, y Él te responderá. Bendecido sea Dios para siempre. Y sus manos, en sus manos estamos bien. En sus manos no, las lágrimas que derramamos no pierde calidad, ni pierde propiedades. Llora, pero llora con esperanza. Ríe, pero ríe con esperanza. Has sido exiliado, pero da igual, con esperanza. Has despedido a un ser querido, sí, pero tienes la esperanza. Te han defraudado, pero tienes la esperanza, porque tenemos al Dios todopoderoso, al Dios que visitó a su pueblo cuando estaba subyugado, dice la palabra, y nos reconoció Dios y nos sacó de la esclavitud de Egipto, porque no se dormirá el que te guarda, iglesia del grado. Tenemos al Todopoderoso de nuestra parte. Tenemos, hermanos, a Cristo, que ha descendido del cielo, ha entrado en un cuerpo de carne semejante al tuyo, se compadece de tus debilidades y Dios te guarda de todo mal aunque tú no lo veas. Gloria a Dios para siempre. Ana, con una petición en su corazón durante muchos años, subía al templo todos los días, rogándole la petición que tenía en su corazón a Dios. Dice la palabra que empieza a hablar, o empieza a articular palabra, a mover los labios, pero no articulaba palabra, pero lloraba. Y Elí la confunde, dice: digiere tu vino. Y le tiene que decir esta mujer: no estoy ebria, mi Señor, sino que estoy derramando mi alma delante de Dios. No hay nada más maravilloso que derramar nuestra alma delante de Dios, descansar en Dios, y aunque los demás no lo entiendan, poder disfrutar en su presencia. Porque en su presencia se disfruta. En su presencia los problemas se llevan mejores. Bendecido sea Dios para siempre.
los saca de la esclavitud, los saca del cautiverio y se ponen rumbo de nuevo a Jerusalén. ¡Ay, qué alegría! Ya han sido liberados del cautiverio. ¡Ay, qué alegría! Según el marco histórico de Antonio, eran aproximadamente 50.000 judíos que habían salido del exilio de Babilonia. Se ponen rumbo a Jerusalén. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué bien! Llegan a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, dice la Sagrada Palabra, que cada uno hizo lo que bien le parecía. Porque escuchen, y quiero que capten esto, porque la libertad revela lo que cada uno es. Gloria a Dios para siempre. La libertad revela lo que manifiesta cada uno, lo que es. Mientras que estaban cautivados en Babilonia, añoraban al Dios verdadero, adoraban a este Dios tan grande. Cuando estaban cautivos, es cierto, pero ahora cuando obtienen la libertad, se revela la identidad de lo que es, porque la libertad revela lo que somos y lo que no somos. ¿Quieren conocer a alguien? Dale libertad. Y ahora cuando obtienen la libertad, se ponen en sus casas artesonadas, decorando su casa, y se olvidan de la casa de Dios. Habéis estado 70 años cautivos, 70 años fuera de la Tierra Santa, y ahora se ponen en sus quehaceres, decoran sus casas, se preocupan y se interesan por sus propios intereses, anteponiendo la casa de Dios. Pero que nuestros intereses, querida iglesia de Dios, no se pueden anteponer a la voluntad de Dios y a decorar la casa de Dios. Se entretenieron en sus quehaceres y no le hicieron caso a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y en ocasiones yo el primero me identifico mucho con estos judíos, porque soy un experto en decorar mi casa, soy un experto en economía de mi casa, guardo esto para pagar, guardo esto para mis hijos, guardo esto para ocio, guardo esto para emplear, guardo aquello para la luz. Soy un experto en mis propios intereses, soy un experto en cómo tengo que cuidar a mis hijos, soy un experto en mi propia casa, pero hermanos míos, estoy dejando de lado la casa de Dios. Por eso, ¿cómo tienes la casa? Porque todos sabemos buscarnos la vida. Todos sabemos buscarnos la vida. Todos tenemos un coche que más o menos, todos tienen un vehículo. Todos tienen una calidad de vida medianamente buena. Te levantas por la mañana, sales a trabajar, lo haces bien, porque claro, quieres cobrar. Tienes una casita mejor, mala o más pequeña o más grande, pero tienes un lugar donde vivir, porque te has preocupado, y está bien, de tener tu casa artesonada, pero ahora va siendo hora de reedificar la casa de Dios. Creo que hemos tenido suficientemente para adornar, artesonar, decorar, pintar nuestras casas, encarar nuestra casa, pero va siendo hora de reedificar la casa de Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué es la casa de Dios? ¿El templo de Jerusalén? No, solo queda el muro. Dios ya no habita en un templo de Jerusalén, ni en un templo físico. Ahora cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Dice el apóstol Pablo que acaso que ignoramos que somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en ti. Dios habita en ti. Dios habita en lo más profundo de tu ser, espíritu, alma y cuerpo, pues en el espíritu del hombre, que es la parte más interna, más íntima. Allí, hermanos míos, es donde habita el Espíritu de Dios. Allí es donde habita Dios. ¿Cómo tienes la casa de Dios? No te pregunto por tu casa literal, te estoy preguntando por la casa, por tu templo. ¿Cómo tienes la casa de Dios? El Espíritu Santo te está golpeando.
decirles, este pueblo dice, ¿saben cuánto había pasado de la liberación del cautiverio a cuando Dios habla por medio del profeta Ageo? 16 años. Y dicen que no tenían tiempo, que no era tiempo de reedificar la casa. Era tiempo de reedificar sus casas literales. Era tiempo de reedificar las calles de Jerusalén. Era tiempo de reedificar Belén. Era tiempo de poner árboles, olivos, que en sombra cuando aquel campesino ande y esté cansado y pueda descansar en la sombra de aquel olivo. Tenían tiempo para todo. Y las murallas y el templo destruido. 16 años y no tenían tiempo. Y se llenaban de excusas y pretextos. Que no tienen tiempo. Y no nos pasa a nosotros igual, hermanos, y yo el primero, que decimos que no tenemos tiempo, pero sacamos tiempo para todo. Tiempo para todo, hasta para ver respetando a los amigos si nos hubiese por una película, para dar un paseo en el parque, pero no tenemos tiempo para edificar casa de Dios. Tenemos tiempo para todo. Pero ¿cuándo reedificamos el templo? ¿Cuándo? Dios te ha hecho libre. Te ha libertado del pecado. Te ha libertado del pecado. Te ha libertado de la esclavitud. Te ha libertado de un infierno. Te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Eres hijo y cordero del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo estás usando tu libertad? ¿La estás usando como un libertinaje? Porque libertad y libertinaje no es lo mismo. Libertad es poder disfrutar de nuestros derechos humanos, humanamente hablando. Libertinaje es hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera. Eso no. Dios nos ha dado una libertad y con esa libertad la queremos emplear para adorarle a Él. Adorarle a Él. 16 años. ¿Por qué? Y empezamos a ponerle pretextos a Dios. No porque es que estoy enfermo. No porque no tengo tiempo, porque me tiro 9 horas trabajando, porque entro de noche, porque vengo cansado, ¿por qué? Pero no es hora de ponerle tantos porqués a Dios, sino decir, ¿cómo tengo la casa de Dios? ¿Cómo es que no le he hecho templo a Dios? ¿Cómo tengo mi vida espiritual tan destruida? No es el tiempo, hermanos, como dice el profeta Ageo, de decir tanto el por qué, sino el cómo. Pregúntate cómo puedes edificar el templo a Dios. No digas por qué no puedes, sino cómo puedo hacerlo. Que no es lo mismo. Porque es que no puedo, no. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo te puedo reedificar? Templo. ¿Cómo puedo hacerte morada en mi corazón? ¿Cómo puedo ordenar mi vida? ¿Cómo puedo? Porque Dios está buscando a nosotros una vida ordenada. Le dijo Dios a un rey, que no me acuerdo su nombre, dijo, ordena tu casa. Ezequías, un 10, tío Tomás, es que el tío Tomás mola. El rey Ezequías dice, ordena tu casa, porque Dios está buscando casas ordenadas. Gloria a Dios para siempre. Para depositar en ella su gloria. ¿Cuántos quieren su gloria? Levanta conmigo tu mano y lo confirmas con un poderoso aleluya. Pues basta los porqués, apártalos a un lado y ahora pregúntate, ¿cómo puedo hacerle caso a Dios? ¿Cómo? Dándole el lugar que se merece, poniéndote manos a la obra, remangándote espiritualmente las mangas y empezar a trabajar para Dios. Basta de perder el tiempo. El tiempo es muy valioso. Trabaja para Dios. Porque si trabajas para este mundo podrás obtener una buena casa, pero te la podrán llegar a quitar. Pero lo que no te podrán quitar nunca es la vida eterna. Y todo lo que sembrares aquí en el reino se está cosechando en el reino de los cielos. ¿Y cuántos quieren sembrar para el reino? Levanta contigo tu mano y lo confirmas con un poderoso aleluya. Poderoso gloria a Dios. Por eso le dice el profeta, meditad sobre vuestros caminos.
Meditad en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Hoy tengo 50 euros en el bolsillo, mañana no los tengo, pero pasado puedo tener 100. Pero el tiempo que inviertas no lo vamos a volver a recuperar. El tiempo es algo muy valioso, que tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo tienes la casa? Ahora pregúntale que tienes a tu lado, ¿cómo tienes la casa? ¿Cómo tienes la casa? Medita, ¿cómo tienes la casa? La casa no puede estar sucia, porque Dios no habita en el pecado. Lo que pasa es que su gracia es infinita, su amor es eterno, su amor es incomparable, y solamente usted y yo sabemos de lo que Dios nos ha guardado. Pero Dios no puede habitar en el pecado, va en contra de Dios. Si Dios tiene enemigos es el pecado, y el diablo, que el Señor lo reprenda. Ordenemos nuestra casa. Dice el Salmista 4, verso 4, dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Porque en ocasiones necesitamos estar tranquilos, quietos, esa quietud que produce el Espíritu Santo, y meditar en lo que estamos haciendo. Gloria a Dios, porque en ocasiones el silencio es nuestro mejor aliado. El silencio a veces es nuestro mejor aliado. El silencio es nuestro mejor amigo en ocasiones. ¿Se acuerdan ustedes todas las circunstancias que estaba pasando aquel justo Job? Pierde los hijos, 10 hijos y 3 hijas. Los ganados, lo pierde todo. Las arnas, su hacienda, lo pierde absolutamente todo, y hasta su propia esposa le dice: pero maldice a Dios y quítate la vida. Lo pierde todo. Y ahora vienen sus 3 amigos y se tiran 7 días con 7 noches con él, pero dice la palabra que no articulan palabras, simplemente están con él. No le dicen nada, pero están con él, porque hay momentos que nosotros no podemos consolar, no podemos decir nada, pero basta con nuestra compañía, que no es necesario que me des nada, que no es necesario que me digas nada. Acompáñame en los días de mi aflicción, acompáñame en los días de luto, que no hace falta que me des 100 euros, que quiero tu compañía, que no hace falta que me digas que todo irá bien con tu silencio, pero con tu compañía me es más que suficiente. No den la espalda al que ha caído, no le está mal, porque mañana puede ser tú. Porque el hombre no somos conscientes, créanme de verdad, no somos conscientes hasta donde puede llegar nuestra maldad. El hombre, el ser humano más bueno del mundo, un nobletón, que se mete todo el mundo en el colegio con él, pues no puedes llegar a imaginar la maldad que puede albergar en su corazón, porque hemos nacido en el pecado. Pero Cristo, hermanos míos, ha quitado de nosotros el aguijón de la muerte, el aguijón del pecado, y ha puesto en nosotros el dulce Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, teniendo a Dios en nuestra vida, siendo el templo del Espíritu Santo, señores, no nos podemos permitir el lujo de vivir de cualquier forma. Esto es una palabra un poco para los más veteranos, pero también viene bien para los nuevos, porque tenemos que ser conscientes que cuando hemos nacido de nuevo pasamos a ser morada del Espíritu Santo, y el que pasa a ser morada del Espíritu Santo tiene que vivir una vida ordenada, una vida en santidad, una vida apartada del pecado y viviendo íntegramente para Dios y para la honra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que no, dice la palabra del Señor, dicho sea de paso, que el que no peca hace a Dios mentiroso. El apóstol Juan. Una cosa es que caigamos y otra cosa es practicar el pecado. Que el Señor reprenda el pecado. Que el Señor reprenda el pecado. Tenemos que predicar más de la santidad y de las consecuencias del pecado. ¿Cómo tienes la casa? Y ya con esto te dejo. Le da la solución al pueblo. Reedificad,
ahora le da la solución. Porque Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que siempre nos da una oportunidad. Estrecha su mano y no solamente te da una oportunidad, sino que te da las herramientas necesarias para que puedas restaurar tu altar, tu casa, tu vida, tus hijos, porque nunca es tarde. Siempre hay una oportunidad mientras estemos en esta tierra. ¿Y cuántos quieren aprovechar esta oportunidad? ¿Cuántos? Levanta conmigo tu mano y lo confirmas con un poderoso aleluya. Poderoso gloria a Dios. Bríndale a Dios ese aplauso, por favor. Tres mandatos constituyen el remedio a tu problema del pueblo. 3. Y ya terminó. Con esto le damos un aplauso de estos así apoteósicos, ¿vale? Apoteósicos. Al rollo pichi, ¿eh? Si tienen sangre en las venas, 3 mandatos constituyen el remedio al problema. Dios a los judíos dice: primero, subid al monte. El monte representa sacrificio. El monte representa santidad. El monte representa esfuerzo. El monte representa entrega. Por eso, mientras estaba Moisés, el líder Moisés, en el monte, hablando con Dios como el que habla con un amigo, el pueblo estaba pervertido, haciendo becerros de oro en la llanura. ¿Cuántos quieren santidad? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ordenar su casa? Pues sube al monte, le dice: primero, sube al monte, sacrificio. Sube al monte, entrega. Sube al monte, santidad. Sube al monte, quita todo lo que no te lo agrada a Dios y ponte rumbo a subiendo al monte de la santidad. Y dice que en segundo lugar dice: ¿qué hace? ¿Qué hacemos? El pueblo dice, en segundo lugar dice: traed madera. Y en tercer lugar dice: poneos manos a la obra y trabajad en el templo. Querida iglesia del Grado, ¿queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos ordenar nuestra casa espiritual? Pues sube al monte del sacrificio. Sacrifica todo aquello que le impide ver la gloria de Dios y coge el madero, pero no cualquier madero, el madero de la cruz. El que quiera seguir a Jesús, coja su madero todos los días y niéguese a sí mismo, coja su cruz y síguele a Él y ordena tu casa. Sube al monte, coge tu cruz y ponte a trabajar en Dios. Somos muy habilidosos en nuestro negocio. Yo como comercial soy el número 1. Mi padre se ríe. Los ellos lo saben también. Y como cristiano, el número 200. Pues si como comercial soy el número 1, como cristiano tengo que ser más el número 1. Si como comercial he sido el número 1 en España en ventas, pues como espiritual tengo que ser el número 1 en el mundo. Porque Dios se merece la excelencia, Dios no se merece las migajas. Por lo tanto, he aquí la clave del cristiano: busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadir. En el nombre de Jesús. ¿Cómo tienes la casa? Si la tienes de cualquier forma, ya es momento de coger la escoba, de barrer, quitar todos los escombros, ordenarla, subir al monte, tomar el cruz, que es su madero, y glorificar a Dios. En el nombre del Señor. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Apagamos la luz un segundo.